Transfusión sanguínea. Según la OMS, una transfusión de sangre es la transferencia de sangre o componentes sanguíneos de un sujeto donante a otro receptor. Una transfusión de sangre puede salvar la vida del paciente. También nos ayuda a mejorar la hemoglobina, actuar con rapidez ante la reacción de transfusión. Es la que consiste en hacer pasar sangre o alguno de sus derivados de un donante a un receptor para reponer su volumen sanguíneo. Esto nos ayuda a mejorar la hemoglobina, transporte de oxígeno, corregir niveles séricos de proteínas y compensar un déficit de sangre. ¿Cuál es el objetivo de la transfusión de hemoderivados? Hola, mi nombre es Zulay Cetre. En esta parte continuamos con la pregunta número 3, la cual corresponde al grupo y factor de la sangre. La sangre a menudo se clasifica de acuerdo con el sistema de tipificación A, B, O. En el grupo A tenemos aquel grupo de sangre cuyos glóbulos rojos tienen el antígeno A y en las que su plasma encontramos el anticuerpo anti-B. Mientras que el grupo B, sus glóbulos rojos tienen el antígeno B y su plasma los anticuerpos anti-A. El grupo AB, los glóbulos rojos de este grupo tienen los dos tipos de antígenos, el A y el B, pero el plasma no tiene ningún anticuerpo. Y el grupo O, en este grupo sanguíneo los glóbulos rojos no tienen antígenos, pero el plasma tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Continuamos con el factor de la sangre, el más importante de los cuales es el factor D. Este factor se encuentra en la sangre del 85% de las personas que se denominan RH positivos, mientras que el 15% restante que carece de este factor son RH negativos. Si la persona tiene proteínas de la superficie celular, esto quiere decir que su factor es RH positivo. Pero si la persona no tiene proteínas de la superficie celular, esto quiere decir que pertenece al factor RH negativo. Como ya sabemos, la sangre se clasifica en RH positiva y en RH negativa. Por lo tanto, hay 8 grupos sanguíneos en total, los cuales son el O negativo, el O positivo, A negativo, A positivo, B negativo, B positivo, AB negativo y AB positivo. El O negativo, este grupo sanguíneo no tiene marcadores A ni B y tampoco presenta el factor RH. El O positivo, este grupo sanguíneo no tiene marcadores A ni B, pero sí que presenta el factor RH. Se trata de uno de los grupos sanguíneos más frecuentes junto con el A positivo. El A negativo, este grupo sanguíneo solo tiene el marcador A, y el A positivo, este grupo sanguíneo tiene el marcador A y el factor RH, pero no tiene el marcador B. El B negativo, este grupo sanguíneo solo tiene el marcador B, mientras que el B positivo, este grupo sanguíneo tiene el marcador B y el factor RH, pero carece del marcador A. AB negativo, este grupo sanguíneo tiene los marcadores AB, pero carece del factor RH, mientras que el AB positivo tiene los 3 marcadores, A, B y el factor RH. Buenos días con todos. Mi nombre es Juliana Ruiz. Yo les voy a hablar sobre la pregunta número 5, que son las recomendaciones para la transfusión de concentrados de glóbulos rojos.
son eritrocitos concentrados obtenidos a partir de la centrifugación de la sangre del paciente, y estos tienen como objetivo mantener la capacidad de transporte de oxígeno. Una unidad posee alrededor de 350 mililitros de concentrados de glóbulos rojos. La composición por unidad de estos concentrados es de un valor del 55 al 60% de hematocrito, de 60 gramos por decilitro de hemoglobina, y contiene plasma con anticoagulantes, aproximadamente 30 ml. Se debe conservar a una temperatura entre 2 a 4 grados centígrados por un periodo de 42 días posteriores a su extracción. En pacientes críticos se debe evaluar el valor del hematocrito y hemoglobina. Transfundir los concentrados cuando la hemoglobina es menor a 7 gramos por decilitro y no transfundir los concentrados de glóbulos rojos cuando la hemoglobina es igual o mayor a 10 gramos por decilitro. En pacientes prequirúrgicos, debemos determinar el valor de la hemoglobina 30 días antes de la cirugía programada. La transfusión debe ser lenta los primeros 15 minutos y no excederse de las 4 horas, y tomar en cuenta el tipo de cirugía que se ejecutará. En pacientes con cirugía cardiovascular, se puede establecer una estrategia que permita la utilización de los glóbulos rojos del mismo donante, con el fin de minimizar la exposición a sangre halogénica. Hola, mi nombre es Mercy. Vamos a continuar con la pregunta 6. Cuidados de enfermería antes, durante y después de la administración de sangre y hemoderivados. Antes de extraer una muestra de sangre hay que comprobar la identidad del paciente, así como conocer su historial clínico. Confirmar el rótulo de compatibilidad adherido a la bolsa de sangre o hemoderivados y la información impresa para verificar que se corresponde. Obtener la historia transfusional del paciente. Seleccionar un catéter o aguja de calibre grueso. Optar por venas del antebrazo o de la mano. Valoración del comportamiento del paciente durante la técnica. Inicia transfusión lentamente. Mantener la velocidad de transfundir. No añadir aditivos al producto sanguíneo. Continuamos con la pregunta número 7. Complicaciones y efectos adversos de la transfusión sanguínea. La mayoría de las transfusiones son seguras y exitosas. Sin embargo, en ocasiones pueden producirse reacciones leves y muy rara vez reacciones graves e incluso mortales. Las reacciones más habituales que ocurren en 1 a 2% de las transfusiones son la fiebre, que puede estar causada por una reacción a los glóbulos blancos, los leucocitos, de la transfusión o a los productos químicos de citocina, liberados por estos. Una reacción alérgica incluye prurito, erupción generalizada, hinchazón, mareo y dolor de cabeza. Si se produce una reacción alérgica, se detiene la transfusión y se administra un antihistamínico. Las complicaciones más graves son la sobrecarga de líquidos, una lesión pulmonar, ya que esta reacción puede causar problemas respiratorios graves y es la segunda causa más habitual de muerte relacionada con la transfusión. También la destrucción de los glóbulos rojos, debido a una falta de coincidencia del grupo sanguíneo entre donante y receptor. Las reacciones muy poco frecuentes, la enfermedad del injerto contra el huésped, en las que las células transfundidas atacan las células de la persona que recibe la transfusión. Esta es una complicación rara que afecta principalmente a las personas cuyo sistema inmunitario se encuentra debilitado por fármacos o enfermedades. Infección. A pesar de las pruebas y del almacenamiento cuidadoso de los productos sanguíneos, a veces los análisis no detectan microorganismos en la sangre de un donante que ha sido infectado muy recientemente o que ha sido infectado por un nuevo microorganismo, y también las complicaciones de una transfusión masiva.